Computer, ahí estamos grabando. Segunda parte de la clase, 5 de mayo, día fresquito, se nos vino el otoño. Sí, Ale. Sí, y siguen los mismos expositores, ahora van a seguir con el fallo Viñas. Viñas. Y teníamos que pasar este PowerPoint, ¿no? Tal cual. Momentus. Ahí está. ¿Se está viendo? Bueno, acá. No Ahora está sí. en. Sí. Está para pase. ¿Cómo? Que no está para solo. Tiene que ir solo a medida que yo voy hablando. Bueno, vos me diciendo y yo voy pasando las filminas, ¿te parece? Sí. Bueno, adelante. Ahora viene el fallo de Viñas Pablo. Fecha del fallo 22 de mayo de 2018. Los autos son Viñas Pablo contra el Estado Nacional, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ley 4043, artículo 3. El objeto del fallo se reclama una indemnización. Ahí, ese es el objeto del fallo. El beneficio de la indemnización se da porque se dieron con la necesidad de exiliarse para poder preservar su vida e integridad. Debe ser reconocido a sus hijos que estuvieron impedidos de nacer en la patria de sus padres. Esta es la introducción que los tribunales inferiores tienen que respetar lo que dice la Corte, y si en caso de que no la respeten, tienen que argumentar con argumentos contundentes que hagan que sean pesados. Voy a leer lo que dice acá en el fallo, que dice que con arreglo a lo establecido por este tribunal en un pronunciamiento reciente, no obstante que sus decisiones se circunscriban a los procesos concretos que son sometidos a su conocimiento, la autoridad institucional de sus precedentes. Yo acá cuando digo precedentes de la Corte, es decir, sus propios fallos tienen autoridad institucional. Institucional porque es uno de los tres poderes del Estado. La función de la Corte es ser intérprete supremo de la Constitución y de las leyes dictadas en su consecuencia. El intérprete supremo, como el profe dijo en la anterior, era que no hay nada más por encima de este, está en lo más alto. La Corte Suprema pone una condición: los precedentes van a tener relevancia cuando vaya a resolverse otros casos posteriormente que sean sustancialmente análogos a uno que ya se resolvió. Sustancialmente análogo significa similar en hechos y derecho donde exista esa analogía. Similar, ¿cómo dijiste? En hechos y derecho donde exista esa analogía. Muy bien, como decías hoy tempranito. Acá en el fallo dice: da lugar a que en oportunidad de fallar casos consustancialmente análogos, sus conclusiones sean debidamente consideradas y consecuentes seguidas. Conseguidas y consecuentes, si hay un caso análogo que ya resolvió, si lo que dije en aquel momento lo tengo que considerar. Es decir, tengo que seguir
esa va a ser la pauta para resolver el caso. Acá dice, tanto por esta misma corte como por los tribunales inferiores, y cuando de las modalidades del supuesto a fallarse no resulta de manera clara el error y la convivencia de las decisiones ya recaídas sobre la cual legal objeto del pleito, la solución del mismo debe buscarse en la doctrina los referidos precedentes. Si yo tengo un pleito, tengo un precedente, es un caso sustancialmente, si yo como juez inferior no puedo demostrar que el fallo precedente tuvo un error o no se aplica de manera convincente. La inconsciencia de estas decisiones, si no lo puedo demostrar, la solución se debe buscar en la doctrina de los referidos precedentes. La solución debe buscarse en la doctrina de los referidos precedentes, dice acá. Es la regla del derecho, el holding, lo que sale es un precedente anterior, el juez necesita argumentos para alegar sobre el error o la inconveniencia. La palabra... Acá dice, las cuestiones ventiladas en el súblete. Súblete significa lo que está bajo estudio en esta causa, o sea, el pleito que estamos entendiendo. ¿Por qué dice ventiladas? ¿Qué quiere decir ventiladas? Las cuestiones que están tratadas, que se están estudiando, que le llegan al juez. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo lo va a resolver la Corte? Lo va a resolver repirándose a un precedente que es de mayo. Fallo 337, página 1006. Es decir, va a utilizar este fallo que es sustancialmente análogo, ya que ahí está el fundamento de lo que va a resolver. Yo en el otro yo ahí hice de Mayo y Viñas, que ¿por qué son sustancialmente análogos? Porque los dos nacieron en el exterior, su nacimiento en el exterior no fue de una elección voluntaria de los padres, sino producto de su exilio político, y regresaron al país cuando su vida y libertad ya no corrían riesgo. O sea, tienen parecidos, dicen lo mismo, pero cambian las partes, como había dicho antes. Si los tribunales inferiores quieren apartarse de la Corte, deben satisfacer la carga argumentativa calificada de manera nítida. Cuando dice manera nítida, tiene que ser clara y transparente. Cuando dice argumentativa calificada, debe ser fuerte y bien lograda. Cuando dice inequívoca, que no da lugar a duda. Y concluyente, tiene que ser contundente mi argumentación como juez inferior. La existencia de las causas graves tiene que ver con otras motivaciones de gravedad para hacer el cambio, para cambiar de doctrina, a cuyos fundamentos son, después abajo dice, espere que me perdí. A cuyos fundamentos y conclusiones. Los cuyos fundamentos son los considerados y la conclusión la parte resolutiva. Muy bien. Y después viene la resolución del fallo. Se declaran procedentes los recursos extraordinarios y se revocan las sentencias apeladas. La Corte dice, voy a fallar como fallé en de Mayo, y ahora le
mandó el expediente al juez, vuelve a dictar una sentencia, un nuevo pronunciamiento. Entonces, el que ganó todavía no tiene un fallo firme. Necesita que el juez, donde empezó, le vuelva a dictar un fallo de acuerdo a lo que está resolviendo. Y fue un voto unánime y hay 4 jueces. Terminamos. Bien, vuelvo a un punto. Muy bien, Luz, bien armadito, bien explicado. Vuelvo a este punto que me interesa destacar. ¿Cómo busca un tribunal inferior establecer si la causa que tiene en sus manos para resolver es análoga a una que ya resolvió la Corte? ¿Qué tiene que hacer? A mí me preguntó, profe. No lo escuché, vuélvame a repetirlo. Acá hablas de casos sustancialmente análogos, ¿sí? Es esa la frase que efectivamente usa la Corte en Viñas y es la que tenemos que extraer para juntar con lo que vimos de Cerámica San Lorenzo. Por eso estudiamos estos 2 fallos juntos, ¿sí? En Cerámica San Lorenzo habíamos dicho, si tengo un caso análogo, hay un deber de seguir la doctrina que ya estableció la Corte precedentemente. En este fallo, en Viñas, ¿de qué fecha es este fallo, dijimos? 22 de mayo del 2018. 18, o sea, unos cuantos años después de Cerámica San Lorenzo, que era el 85, pero aclara aquí que la analogía entre los 2 casos no tiene que ser algo simple a la pasada, así tangencial o marginal, sino sustancial, ¿sí? Tienen que ser sustancialmente análogos. ¿Qué implica sustancialmente análogo? No lo sabemos. ¿Qué quiere decir eso? Es un lenguaje esencialista, como vimos al principio de la cursada, pero lo que sí nos da una idea de que la analogía requerida tiene que ser relevante en sus aspectos principales, ¿sí? No así como en elementos marginales o secundarios. Entonces habla de casos sustancialmente análogos. Luz, ¿cómo, digamos, de qué manera la Corte establece aquí en Viñas que este fallo que está resolviendo tiene un sustrato sustancialmente análogo a uno anterior? ¿Cómo? ¿Lo dice eso, lo explicita? Que tiene un similar en hechos y derecho, dando existencia a esa analogía. Bien. No te escuché lo último. Con De Mayo, con el fallo de Mayo. Bien, entonces, ¿cómo podríamos graficar que Viñas y De Mayo son sustancialmente análogos? ¿Cómo lo podrías explicar? Porque al principio dice que ellos se vieron exiliados también. A ver. Para poder integridad, su vida e integridad. Ellos deben ser reconocidos sus hijos que estuvieron impedidos de nacer en la patria de sus padres por razones completamente ajenas a su voluntad y desvinculadas con el libre ejército del derecho a elegir su propio plan de vida. Bien, muy bien. Está bueno, esa frase, elegir el plan de vida, la Corte la suele utilizar muchas veces cuando habla del derecho a la identidad, del derecho a derecho a reserva, ¿sí? A las propias acciones que no están
que no son mandatorias, no están prohibidas por una norma, ¿sí? Así, cada uno tiene derecho a elegir su modo de vida, su plan de vida, la forma en que va a desenvolver su vida, y acá lo que estaba puesto en entredicho por la actora, es decir, me tuve que exiliar, mis hijos no pudieron elegir, no nacieron aquí. ¿Y por qué eso es sustancialmente análogo al caso Mayo? Porque ellos también en el caso de Mayo pasó en Venezuela y ellos también se tuvieron que exiliar y sus hijos también nacieron en Venezuela. Bien. ¿Y cuál es el derecho en común? Que los dos buscaron una indemnización. ¿Lo tenés ahí a Zaffaroni al lado? ¿Te está dictando todo? ¿Quién? No, lo estoy leyendo yo. Bien. Entonces, ¿cuál es el derecho en cuestión que aplican en este caso, dijimos? Una indemnización. Piden una indemnización. ¿En qué consiste el fundamento de la indemnización? En que ellos se vieron con la necesidad de exiliarse y que no pudieron nacer en su país, en el país de los padres. Bien, pero la indemnización, ¿qué finalidad tiene? Es una indemnización en dinero, como dice Alejandro, pero ¿qué finalidad tiene? O fundamento, según si lo queremos mirar hacia atrás o hacia adelante. ¿Por qué el Estado debería abonarle una indemnización en dinero a alguien que se tuvo que exiliar? Para reparar. Bien, ¿quién habló? Que no lo veo. Mariano, profe, buen día. Mariano, buen día. Bien, para reparar, efectivamente, para reparar ¿qué? ¿Qué está en el trasfondo de esto? ¿Qué hay que reparar? El daño sufrido. Claro. Pero porque ellos querían nacer en el país y se tuvieron que exiliar por factores externos o de resguardar su propia seguridad y vida, la libertad, entre otros aspectos, de los padres en realidad. Porque no tuvieron el derecho a elegir su propio plan de vida. Bien, ¿y por qué los padres tuvieron que exiliarse? ¿Por qué su seguridad y su vida corrían riesgo? Claro, porque ¿en qué año fue? Fue la época de la dictadura, porque era un exiliado político. Ah, porque era un tema político. Bien, ¿qué decís, Luz? Que era un exiliado político. Un exiliado político, bien, porque uno se puede ir del país por muchas razones y básicamente se puede ir por propia voluntad o porque las circunstancias internas lo obligan de alguna manera, lo instan, lo convencen de que la mejor forma de preservar su vida y la de su familia es el exilio. El exilio implica, no es una migración interna, sino irse del país, ¿sí? Fronteras afuera. Recalco esto porque, no tanto por la relevancia en este caso, sino porque ha estado en discusión desde el regreso a la democracia en adelante, y de los años 2000 en adelante, si se quiere, que hubo unas cuantas decisiones estatales, leyes, decretos, que reconocieron este derecho, ¿sí?, a una indemnización para los exiliados políticos, ¿sí?, poniéndole un título, un mote, ¿no?, una estampilla. El exiliado político es aquel por su pensamiento, por su militancia, por su compromiso político, por su participación en alguna organización o partido político, ante las circunstancias del país ve la necesidad de
o pasar a la clandestinidad o exiliarse. Bueno, todo eso el Estado muchos años después lo reconoció como que había sido, digamos, que eso existió por un lado, que esas razones que impulsaron a muchos ciudadanos a exiliarse existieron, y que había un deber del Estado de reparar, ¿sí?, al menos en dinero, parte del daño sufrido. Y el daño, ¿cuál sería el agravio que recién dijo Luz? ¿En qué consistiría el agravio que da lugar a una reparación que mitigue esos efectos, esos daños? No poder elegir el plan de vida, profesor. No poder elegir el plan de vida, muy bien, y sobre todo, ¿dónde llevarlo a cabo ese plan de vida? Porque el exilio... Claro, el exilio genera desarraigo. Desarraigo. Exactamente, esa es la palabra. El exilio genera desarraigo. Esto, si se quiere, sería una indemnización por desarraigo forzado en motivaciones, en motivos políticos, ¿sí? Esa es la forma de describir el fundamento de esta indemnización, porque es importante, porque es lo que le da causa a que esta sentencia tenga el sentido que tiene. Y como decía Luz, el efecto es el mismo que vimos en Cerámica San Lorenzo, ¿no? Lo manda el juez de primera instancia a dictar un nuevo pronunciamiento, estableciendo ahí sí el quantum de esa indemnización que va a tener que seguir, como vimos, el precedente de mayo, ¿sí? El criterio de ese precedente. Por ahí dijo Luz, a ver Luz, que no te veo, ahora sí, dijiste Luz, espérame que estaba por aquí. ¿Dónde está? Esto, a ver, ¿qué quiere decir que algo tenga, un fallo tenga autoridad institucional? ¿Cómo lo explicaríamos? Luz, ahí pusiste algo entre paréntesis. ¿Qué quiere decir? A ver. Que es uno de los poderes del Estado. Está... Te escuchamos. ¿Qué quiere decir que es uno de los tres poderes del Estado? ¿Por qué eso hace a la relevancia institucional? Porque es la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es la que establece la división de poderes. Eso está bien, pero acá hay un punto. Nosotros siempre decimos, la Corte tiene funciones jurisdiccionales y a la vez tiene un papel institucional como poder del Estado. Cuando analizamos esto último, lo que miramos es cuál es la vinculación entre los tres poderes. ¿Se acuerdan cuáles son las atribuciones propias y cuáles son los controles hacia los otros poderes? En el fallo que se dictó ayer, algo de esto se habla, porque creo que es el voto de Rosenkrantz, yo lo miré medio en diagonal, dice, mire, había facultades propias del Ejecutivo en el medio de una pandemia, etcétera, etcétera, en cuestión de salud, pero acá se extralimitó y se metió en las funciones de otro poder, ¿sí? Porque esto tendría que haber salido por decreto, por ley, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vemos las vinculaciones institucionales tienen que ver con eso. Pero acá, ojo, que la Corte lo está usando en otro sentido. ¿Por qué digo esto?
o si se quiere, le está dando otro matiz a lo mismo. Dice, mire, yo soy cabeza de un poder del Estado. Tengo una autoridad institucional, por ser la cabeza de ese poder del Estado, frente a mis pares. ¿Quiénes serían los pares? Bueno, los otros poderes del Estado. ¿Sí? La cabeza del Poder Ejecutivo y la cabeza del Poder Legislativo. Y ahí cada uno, dentro de su ámbito de competencia, tiene sus atribuciones y puede controlar a los demás. Todo eso está bien. Ahora, aquí lo utiliza en otro sentido. O sea, lo utiliza dentro del propio Poder Judicial, no frente a los demás poderes, sino dentro del propio Poder Judicial. Lo que dice es, che, no se olviden, todos ustedes que están abajo mío, no se olviden que no solo yo soy la última instancia, no solo dicto fallos en calidad de cosa juzgada, irrevisables, sino que además tengo una ascendencia institucional sobre todos los fallos que ustedes van a dictar. Porque yo estoy arriba, estoy a la cabeza. Sería una especie del deber moral del que hablaba Fait. ¿Sí? Esta relevancia o autoridad institucional frente a los demás tribunales inferiores pasa por eso, por decir, bueno, primero, los fallos en última... Si yo soy pragmático, digo, si yo dicto un fallo contrario a lo que ya dijo la Corte, y este expediente, esta causa se eleva y llega a la Corte, me lo van a revocar. Ningún tribunal quiere o le es gratuito que la Corte le diga que se equivocó. ¿Sí? No es algo así, bueno, no pasa nada. Entonces todos los tribunales tratan de acoplarse a lo que, uso un verbo que usan ustedes hoy, ¿sí? Acoplarse a lo que ya dijo la Corte. Pero imaginando que eso no fuera así, y se dieran o no los argumentos que planteaban en Cerámica San Lorenzo, aquí la Corte está recordando algo más. Bueno, ¿qué es esa? La autoridad institucional. Si yo digo autoridad institucional, atenti con esto, no me estoy centrando en argumentos jurisdiccionales. ¿Sí? No estoy haciendo valer las cuestiones por el hecho de ser un tribunal de justicia. Acá lo que estoy haciendo valer es la jerarquía, si se quiere. ¿Sí? Que algo de esto dijo Luz hoy. Creo que estaba por ahí. La jerarquía porque estoy arriba. Si estoy arriba es que soy supremo. Si soy supremo tengo cierta ascendencia sobre lo que van a resolver los tribunales inferiores. En última instancia, ¿qué está queriendo decir la Corte? Y bueno, y que es el intérprete último de la Constitución, etc. Pero lo que está queriendo decir la Corte acá es como un llamado no solo a revalidar su autoridad, sino a la economía procesal, que muchas veces se cita. Quiere decir, mire, no dicten fallos en contrario, porque después van a llegar acá y van a rebotar. Si yo ya hablé, bueno, tomá lo que yo dije y aplicalo en casos sustancialmente análogos. Si vos tenés un caso sustancialmente análogo y un precedente de la Corte, bueno, decís, me remito al fallo de Mayo, al fallo Viñas, al fallo Cerámica San Lorenzo o al que fuera, y resolvés la cuestión. Y esto sucede todos los días. Los jueces y las cámaras remiten a precedentes de la Corte para resolver. Es más, si uno dice, este caso es sustancialmente análogo al que resolvió la Corte en fallos tal, en autos tal, no tengo que argumentar nada más. ¿Se entiende por dónde salgo? Aplico ese fallo de la Corte y se acabó. Cuando hoy hablábamos de los fallos previsionales, Badar y todo eso, cuando hay cuestiones así grosas, bien de contenido económico, la especificación asimétrica, el SER, no sé si se acuerdan toda esa etapa de nuestro país, cuando la Corte resuelve una sentencia, está resolviendo miles. Pero no lo hace ella, lo hacen los tribunales inferiores, que al día siguiente
toman sus causas y dicen, como dijo la Corte, pum, y resuelven. ¿Se entiende? Todos los otros jueces resuelven por la Corte utilizando el argumento que ya dio en un caso sustancialmente análogo. Profe, ¿esto es un tema de discusión también en el fallo que dio la Corte ayer? A ver. ¿Por qué decís, Salomé? No, porque escuché al pasar que se estaban hablando que no sé si me escuchan, que otras provincias podían apelar a que se dicte también lo que dictó la Corte para lo que es Cava. Sí, ahí entendí. El fallo de la Corte de ayer, vamos a verlo cuando estudiemos el tema, en realidad no innova en cuanto a cómo considera el estatus jurídico de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Ahí la Corte lo que hace es remitirse a propios precedentes. Tuvieron la ciudad con Córdoba y algunos más que nosotros vamos a estudiar. No, pero en lo que es la cuestión sanitaria y lo que es la educación. Bien, por eso. En cuanto al estatus de la ciudad, ahí no innova. Lo que sí dice es que al reconocerle estatus de provincia, o similar a provincia, lo que reafirma la Corte es que en cuestión de salud y de educación, las provincias tienen autonomía para regularla, que ni siquiera un contexto de crisis sanitaria autoriza al Poder Ejecutivo a dictar normas si no están debidamente justificadas. ¿Sí? El meollo de la cuestión en el fallo de ayer es eso. Si el Estado pudo justificar a través de lo que nosotros vamos a estudiar, que es el criterio de razonabilidad, si el Poder Ejecutivo pudo justificar razonablemente, con motivos valederos, con criterio científico por la materia en que se trata, que la limitación a los derechos de educación, de transporte, etc., es razonable, es adecuada, es la mínima porción de restricción de derechos necesaria para lograr un fin. Se hace la adecuación medio-fin. Pero la Corte dijo, acá no hubo una vinculación razonable entre los medios y los fines buscados, entonces tacha de improcedente la limitación. Porque además dice no hay interjurisdiccional, bueno, varios argumentos que vamos a ver. Sí, como decís, tiene una proyección hacia las otras provincias, porque lo que está diciendo la Corte es cada jurisdicción subnacional puede regular su educación primaria, por ejemplo. Y eso está en el artículo 5 de la Constitución. Y verá, en el contexto de pandemia y de la mano de otras consideraciones que puede emitir la Nación, pero en última instancia, ¿quién va a definir si clases presenciales o no, si circulación o no, y todo eso? Bueno, es la provincia. Y aquí, si se quiere, hay algo que subyace a ese fallo. Ya lo vamos a ver, ¿no? Pero digamos, hay algo que subyace que es lo siguiente. Ninguno de nosotros somos los mismos un año después de que empezó la pandemia. Nadie, ni acá ni en el mundo. Y ciertas cosas que tolerábamos al principio ya no se toleran. A nivel institucional, lo que refleja el fallo es que ciertas acciones que permitimos que tomara el Poder Ejecutivo a través de un decreto de necesidad de urgencia, porque estábamos en pandemia, hoy en día ya requerimos otros resortes institucionales. Y esto lo asume el propio Poder Ejecutivo, que si ustedes siguieron la noticia, lo que anunció el presidente es: voy a mandar un proyecto de ley al Congreso
para que el Congreso dicte una ley que regule el alcance de las facultades que tengo yo como presidente, como Poder Ejecutivo, para establecer las condiciones en el marco de la pandemia de transitabilidad, de educación, de salud, quiénes son esenciales y todo eso. Lo que antes se hacía por decreto, lo que dice ahora el presidente, voy a mandar una ley para que el Congreso, la ley que quiere el presidente que dicte el Congreso, es una ley de delegación de facultades. También lo vamos a estudiar, es el artículo 76. ¿Sí? El Congreso puede ejercer facultades propias por la Constitución y el presidente puede ejercer facultades propias por la Constitución. Hay dos vías en el medio. Una es el DNU, cuando el presidente por razones de necesidad y urgencia se arroga facultades legislativas, pero que después ese DNU tiene que ser ratificado por el Congreso, con un procedimiento que ya estudiaremos. Y la otra conexión es cuando el propio Congreso le da al Ejecutivo una delegación para que este último ejerza facultades que son propias del Legislativo. Y esa delegación también tiene que cumplir ciertos requisitos. Básicamente tiene que tener un plazo y tiene que cumplir lo que se llaman ciertas bases de la delegación. Entonces, ¿qué está diciendo hoy en día el presidente? Listo, voy a dejar de usar DNU y lo que voy a empezar a usar es, en realidad voy a empezar a ejercer delegaciones que me va a dar el Congreso. Se las voy a pedir al Congreso. El Congreso las va a tratar y si están de acuerdo me las darán. Entonces vamos a pasar de decretos de necesidad y urgencia a lo que se llaman decretos delegados. Hay quienes dicen, bueno, esto es un avance, y por esto, porque ya no permitimos al presidente que haga lo que quiera, ni acá ni en el mundo. El presidente creo que citó a Alemania como ejemplo. Y hay otros que dicen, es un avance en el sentido de la Constitución, pero también me estoy quedando a mitad de camino, porque hay una delegación. Si esta es una facultad propia del Poder Legislativo, que la ejerza el Poder Legislativo, ¿sí? Y que el presidente quede afuera. Bien, son opiniones, son visiones. Lo que quiero destacar es que hay claramente una nueva visión general de las cosas, ¿sí? Como ustedes ponían en la ficha, al principio me costó, después me amoldé. Bueno, toda la sociedad hizo lo mismo, y a quien le permitíamos regular esto porque estábamos en emergencia, hoy decimos, sí, estamos en emergencia, pero ya aprendimos, y hay cosas que ya sabemos que podemos hacer, y hay cosas que déjame que las decida yo, en mi jurisdicción, y vos seguí con otras cuestiones. Bien, pero bueno, ya lo vamos a ver, y creo que vamos a tener un seminario específico de la materia, con algún experto o experta que nos vengan a contar. Sí, ¿quién dijo algo? Voy a dejar de compartir esto. Había algo en el chat que no vi. ¿Alguien habló por ahí? Le puso artículo 76. No sé, Sí, ¿alguien? yo un comentario, pero fue de más. Está de más. Bueno. Luz e Iván, a ver si los veo o no los veo. Los perdí ahora. Luz está, Iván se fue a trabajar, nos acaba de decir. En un ratito se vuelve a conectar. Bueno, Luz, última pregunta. ¿Cómo trabajaron en equipo? Contanos cómo fue el proceso. Iván con su trabajo mucho no podía, porque trabaja todo el día. Y yo con mi otra compañera que se fue, hicimos el de Viñas más que nada. Por eso Iván fue el que más desarrolló Cerámica San Lorenzo. Bien. ¿Y ustedes prepararon este PowerPoint? Yo lo preparé, sí. Mi otra compañera me pasó algunos conceptos. Bien. ¿Tenías experiencia en armar PowerPoint? No. ¿No tenías? Un poco así hablaré, no me gusta. Bien. ¿Y cómo te decidiste a armarlo así? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo hiciste? No, lo leí, después me fui guiando por un video de usted y después otro. Busqué en internet, había algo de la UNPAS también, que hablaba del fallo Viñas.
sea, queda ahí y después lo resumí con mis palabras. Bien, muy bien. Mi recomendación es no se guíen de los videos del año pasado porque soy una persona muy inestable y cambio muy rápido de opinión y por ahí pienso otra cosa este año. Estoy más canoso, estoy más viejo. Pero bueno, está bien, el método está bien. Le damos un aplauso a la compañera que hizo todo esto. Bien. Alejandro, ¿tenemos expositores para la semana que viene? Sí, ya tenemos expositores para el fallo apoderados. Domínguez, Horacio Moyano y Paula Feito van a exponer la semana que viene. Bien. Y tenemos clase de repaso también. Bien, ¿era el único fallo que nos quedaba? El único fallo que nos queda. Bien. Bien, y hacemos repaso y hacemos, voy a ver si podemos hacer algún simulacro de examen, ¿cómo lo ven? Así practicamos un poquito. Sí, necesitamos práctica, profesor, porque usted cuando se le pone así las ideas, no sé, tengo miedo al parcial. ¿Por qué tiene miedo? A ver, dígame. No, profesor, porque usted es como que escarba y nos saca, nos va a sacar bueno, pero la verdad que a veces la cabeza estalla. Ese es el tema. No, no tengo miedo porque los conceptos están y uno está leyendo y va, pero lo que uno cree después se desdibuja y es como la rama del árbol que va para todos lados. Y depende cómo lo interpreto. Bien. Lidia. Sí. Bien. ¿Cómo llegas al examen? Estoy en clase, perdón. No, y sí, como todos, tenemos dudas. Ante lo nuevo uno está nervioso y temerario, ¿no? De lo que puede llegar a ser, pero si practicamos y hacemos un mock exam, va a estar todo bien, calculo. Pregunta, ¿temerario y temeroso es lo mismo? No. ¿Qué quiere decir temerario? Asustado. Vamos, que asusta. Temerario, audaz. No, lo contrario, temeroso. Es quien impone miedo a los demás. Que impone el miedo a nosotros. Que tiene la autoridad. Bien. Has aprendido algo, Lidia. Tener temor no es lo mismo que ser temeroso. Si yo soy temeroso, me tienen miedo a mí. Muy bien, como dice Pedro. Eso iba a decir, usted es temeroso y nosotros tenemos temor. Bien, bien, lo bien que hacen en tener mucho temor. Si yo digo, me enerva los nervios. Me saca de quicio. Susana, ¿qué estoy queriendo decir, Susana? A ver. Apago la cámara. Profe. ¿Qué? A ver. ¿Qué quiere decir? Me enerva los nervios. No, profe, lo que pasa es que con el teléfono se me complicó ahí. No, es que se le levanta como que, ¿no? Se fusca, se enerva, o sea, bueno, es como cuando, no sé cómo explicarlo. Es visceral, diría yo, es algo como se le levanta toda la temperatura. Encima decía Bien. Susana, y hay otra Susana, y no sabía si era yo o la otra Susana. Sí, yo también pensaba lo mismo. María Susana. Claro, ¿cuál? ¿Lazarte o yo soy Lazarte? No sé, por eso yo puse Susana, pero soy Lazarte, entonces digo, ¿a qué Susana le habla? Bien, pongan nombre y apellido, pero te vi ahí gesticular y por eso te enganché. Claro, no. ¿Por qué se los digo? Porque si ustedes buscan en el diccionario la palabra enervar, yo hice trampa y lo googleé. A ver. Dice Laura. debilitar, quitar las fuerzas y ejemplo, este calor sofocante me enerva. Quitar las fuerzas. ¿Alguien buscó en la RAE? Evitar, encontré yo, profe, evitar los nervios. No puedo evitar esos nervios, o algo así entendí, no sé. Bien. Enervar quiere decir bajar, reducir, aplacar,
¿sí? No es estallar. Entonces, ahí se usa, justo en ese caso en el que más lo usamos en un sentido opuesto al literal. No sé por qué me acordé recién, pero bueno, viene al caso. Bien, ¿alguna duda más? ¿Algo que tengan así que les haya quedado de hoy, de lo que vimos hasta ahora? ¿Alguna duda sobre el trabajo práctico que tienen que presentar este domingo? ¿Empezaron a hacerlo? ¿Lo miraron? ¿Vieron la clase? Dicen que sí. Fue complicado, profe, para mí. Yo llegué, me falta solamente los votos. Sí. Fue complicado interpretar la pregunta porque yo decía, me voy a hacer de cuenta que el profesor me está preguntando ahí, en vivo y en directo. Y yo digo, bueno, voy a buscar las palabras que no entiendo, y eso me ayudó a poder interpretar cada pregunta, porque es algo que no está en el libro tampoco. Profe. En el libro están, los criterios de interpretación están en el libro, y tienen la clase grabada donde los analizamos. Después, el desafío es aplicarlos al caso, ¿no? Pedimos una aplicación en el voto mayoritario, una en el voto concurrente y una en la disidencia parcial. O sea, tendrían que poder citar 3 pasajes, 3 considerandos del fallo, y después explicar por qué. ¿Cuál es el criterio utilizado? Y explicar por qué. Cuando nosotros en los videos de ese fallo hicimos hincapié muchas veces, porque se usan en varios lugares, así que tienen ahí para encontrar. Profe. Sí, estuvimos hablando del tipo de letras que se aplicaban. Bueno, ahí tienen, eso puede ser también con la literalidad, con el énfasis. Profe, consulta. En el punto 3 del trabajo dice, analice por qué Gargarella dice que la elección de un criterio u otro no es inocuo. Buscar un pasaje en el libro de la asignatura Análisis Jurisprudencial para explicarlo. Sí. Buscar un pasaje en el libro es en cualquier parte del libro o en el capítulo 2, el punto 4 de análisis. Vamos a buscarlo. Momentum. Me parece que en la 152, a ver, porque ya lo pasé a eso. Esperen, ¿dónde lo tenía esto yo? Criterio de interpretación, 152. Efectivamente. Efectivamente. Sí, porque ya estuve leyendo desvelada varios días, acá hago cuenta, como dicen las compañeras, y usted me habla y me pregunta y yo me trabo y sigo analizando y trato de ver. No sé si me voy a sacar buena nota, pero que yo lo entiendo, seguro lo entiendo. Hola, hola, me dicen por cucaracha. Página 157. 157 es. 157, ¿lo encontraron? Sí. Bueno, ¿lees? ¿Querés leer? Sí, leo. ¿No se puede? ¿Se escucha? Sí. Tal como señala Gargarella, ahí empiezo. Sí. Se escucha muy bajo. Más fuerte, Amelia. Tal como señala Gargarella, los problemas que se derivan de una práctica interpretativa como la que desarrolla la Corte no se vincula con el hecho, tal vez banal, de que los jueces escojan criterios interpretativos de tipo X y en lugar de criterios de tipo Y, como fundamento último de sus decisiones. Stop. ¿Qué dice Gargarella ahí? ¿Qué dice hasta ahí? Como que no es banal, es como sin importancia, no le da tanta importancia, ¿puede ser? Banal es sin importancia, pero ¿qué es lo que no tendría tanta importancia? La elección de la Corte. Es importante que los jueces puedan justificar esta elección. Hasta ahí dice. En tal caso. Hasta ahí dice. Vemos que hay muchos criterios disponibles de interpretación. ¿Sí? Y que la Corte hace uso de esos criterios. Entonces dicen, no es tan relevante, no es tan importante que la Corte puede escoger entre unos u otros. Acá dice el criterio X y el criterio Y.
hasta ahí no parecía haber un problema mayor. Pero ¿cómo sigue? A ver. El problema Amelia. surge porque dicha particular selección, que aquí asumo que es como debería ser previa a la decisión del caso, resulta completamente determinante de la decisión final que luego va a firmar la Corte frente al caso concreto. De allí que sea imperativo que al menos los jueces hagan un esfuerzo por justificar ante nosotros la peculiar selección de concepciones interpretativas que utilicen en el caso concreto. Bien. ¿Quién me explica? Hasta ahí. ¿Quién me explica? ¿Qué quiere decir eso? Profe, que lo importante acá es que ellos puedan justificar cómo tomaron ese criterio para justificar su decisión. Repetido pueden- veces justificar. ¿Que pueden existir varios criterios que pueda aplicar? Existen, ya lo sabemos, y según dijo no es el problema. ¿El problema cuál es? El problema es que si eligen un criterio, eso tiene un peso importantísimo en la decisión final que el tribunal toma. Bien. La elección del criterio. El juez, Bien. bueno, que los jueces. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Como habían dicho. Yo llego al supermercado, voy a la góndola y tengo 10 tipos de salsa de tomate. Claro. Están disponibles y yo puedo elegir la que quiero. Lo que dice Gargarella es, no importa, el problema no es que haya 10 salsas disponibles, tipos de salsa. El problema es que según la que yo tome, así me va a salir la pizza. Así me va a salir la pizza, rica, fea, más o menos. Es decir, me va a condicionar cómo va a ser el resultado final. Por ende, cómo va a resolver la Corte. Según el criterio de interpretación. No cambio el derecho, no cambio los hechos, cambio la forma en que yo abordo la cuestión. ¿Se entiende? ¿Y a qué le pongo relevancia? Si a lo histórico, si a lo sistemático, si a lo positivo, si al espíritu, si a la finalidad, si a los precedentes, la autoridad, lo que fuera. Entonces, lo relevante es que si yo escojo una, voy para un lado, si escojo otra, son diferentes andariveles para llegar a diferentes metas. ¿Entienden? Yo largo la carrera y según por dónde arranco voy a llegar a Catamarca o voy a llegar a La Rioja. ¿Me siguen? Entonces, lo que dice Gargarella es, primero, hay muchos, no es problemático, el tema es que según el que elija, me va a condicionar la conclusión. Con lo cual, lo tercero que dice Gargarella es, bueno, si esto es así y es ineludible, al menos le tenemos que exigir a los jueces que hagan el esfuerzo por justificarlo. Que hagan un buen, o sea, como habían dicho, que el argumento tenga un peso, como habían dicho las compañeras en los anteriores fallos, que puedan sustentar lo que dicen o la decisión. Está bien, pero ahí la Corte eso se lo decía a todos los perejiles que estaban abajo de ella. Acá Gargarella le está hablando a la Corte. En realidad le habla a todos los jueces, pero supongamos que es solo a la Corte. Serían profesores que le habla a los colegas. No, le habla a los jueces. Gargarella es jurista, es abogado y doctrinario. ¿Sí? Es profesor, es un profesor que escribe muchos libros y que le dice al Poder Judicial cómo debería trabajar. También después le dice cosas al Legislativo y al Ejecutivo. Pero acá le está hablando a los jueces, al Poder Judicial. Dice, mire, ustedes tienen esta góndola y eligen lo que quieren. Ahora, dice dos cosas. Primero, la elección tendría que ser previa. ¿Qué quiere decir esto? Usted ya tiene que saber qué salsa va a comprar antes de entrar al supermercado, si es que quiere hacer una torta o una pizza o lo que fuere de esta manera. Esto puede sonar medio raro, pero lo que está queriendo decir Gargarella es, a veces es muy común esto cuando ustedes estudian filosofía del derecho,
Es decir, el juez ya sabe la respuesta que quiere dar y va a buscar cómo decirlo. O sea, camina hacia atrás. Va al final y de ahí marcha para atrás. Y entonces ahí elige el método interpretativo que le permite justificar la respuesta que ya quería dar. ¿Entiendes? No es que hace un razonamiento lógico, deductivo y va llegando y la conclusión se deriva necesariamente de lo anterior. Es como decir, mire, yo quiero, ayer, imagínense ayer, la Corte dijera, yo quiero respaldar la autonomía de la ciudad. ¿Cómo lo logro? Entonces empieza a ir hacia atrás, de la conclusión a la que quiere llegar, empieza a ir hacia atrás, busca un método que le permita llegar a esa conclusión. Pero el método lo busca después de ya saber qué era lo que quería resolver. Claro. Esto es lo que está advirtiendo Gargarella. ¡Ojo! Que el método me condiciona la conclusión, pero no lo elijamos después de saber la conclusión a la que quiero llegar. Elijámoslo antes, que los jueces lo elijan antes y que me expliquen por qué eligen el método A y no el método B. ¿Se entendió? Gargarella en ese párrafo no está dicho, sustenta todo esto en el principio republicano de rendir cuenta de los actos de gobierno. Todas las autoridades tienen que explicitar, tienen que dar fundamentos, razones valederas que hagan a lo que él suele llamar un debate libre de ideas, constructivo, con la sociedad, pim, pam. Voy a meter ahí, pero viene por ese lado. Lo que me importa... Profesor, sí. Yo lo entendí. Bueno. ¿Quién habló primero? No, en el párrafo yo no había entendido eso, tal vez viene más adelante, pero entonces usted lo que quiere decir es que Gargarella está advirtiendo que los jueces ya tienen la decisión tomada y que deberían explicar qué método eligen para llegar a esa decisión. No es tan contundente Gargarella. Gargarella lo deja entrever como diciendo, bueno, es de esperar que no ocurra eso. Sí, pongámosle, digamos, Gargarella diría, pongámosle que eso no pasa. Pero si pasa... Pero por eso dice, una forma de mitigarlo es que me explique por qué tomó el criterio A y no el criterio B. Porque nosotros vamos a estudiar en fallos de la Corte viene hablando y de repente dice, como dice la Corte de Estados Unidos, tal cosa. A eso se refiere con que hagan un esfuerzo. Claro, para explicarlo. ¿Por qué citás ese antecedente de la Corte de Estados Unidos? Muchas veces eso se dice. No, mire, lo cito porque es justo el precedente que dio nacimiento a una escuela del derecho que se aplicó después en todo el mundo. Bueno, está bien, es pertinente. O por ahí la Corte viene hablando, pasa de un considerando a otro y dice, bueno, como se dijo en la Convención Constituyente de 1994, al momento de redactar esta norma, el constituyente tal dijo tal cosa. ¿No? Y uno podría decir, a mí me importa la norma, no lo que debatieron cuando dictaron la norma. Y alguien podría decir, está bien, como cita la opinión de este constituyente, tal vez había otro constituyente que dijo otra cosa. Lo importante es cómo se resolvió después. Entonces, decime por qué haces lo que haces. Esto está queriendo, esto es lo que pide Gargarella. Explícame por qué ese criterio de interpretación es aplicable en este caso. ¿Sí? Y lo otro, si se quiere, va un poco más allá, que es eso de resolver con las circunstancias de la causa y el derecho, pero sin preconceptos, sin ya, por alguna razón extra a la causa, saber cómo vas a fallar. ¿Se entiende? Lo pongo en términos muy maniqueos. Yo puedo tener un juez libertario, un juez conservador, entonces de entrada ya sé el sentido de cómo va a resolver. Esto pasa acá, en Estados Unidos, en cualquier corte, ¿sí? Pero bueno, la corte está dividida 5 jueces de izquierda y 4 de derecha. ¿Qué quiere decir eso? Y que no importa el caso que vos le lleves, ya sabés cómo va a fallar. Esto es lo que dice Gargarella. No puede ser así, que vos sepas la respuesta antes de entender la causa. Y si es así, dame una explicación.
¿sí? De por qué llegás a ese final, por qué tomás esos criterios, por qué desechaste otros. ¿Se entiende más o menos? Más o menos. Sí, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Disculpe, profe, justo se me apagó la compu. Yo también lo relacioné con el hecho y el derecho, la diferencia del hecho y el derecho. No sé si tiene que ver eso también. No lo había analizado con lo que usted dijo, que recién dijo. No importa la forma, el derecho ni el hecho, sino en la forma en que analizan los jueces las interpretaciones en las sentencias. Pero yo entendí que el derecho tiene una consecuencia jurídica, perdón, quiero sacarme la duda porque me genera duda. Como tiene una consecuencia lo que es el derecho, en cambio el hecho sería como algo real, fáctico, no sé si lo estoy diciendo bien. Lo traté de llevar por ahí, no lo relacioné como que si X igual a, como usted lo explicó recién. Yo para sacarme bien la duda. Digámoslo de esta manera, Amelia. Cuando una causa llega a la corte, ya está trabada la litis, ya sabemos cuáles son las partes, ya sabemos cuáles son los hechos, y las partes hacen valer sus derechos, están las invocaciones en cuanto a la pretensión de cada una de las partes, están las sentencias de las instancias inferiores. Quiere decir que la Corte medianamente tiene todo el trabajo resuelto y tiene que decidir. Pero antes de decidir vimos que la Corte entiende, es decir, analiza todo el expediente. ¿Qué podría suceder ahí? ¿Puede agregar la Corte hechos nuevos? No, no lo puede hacer. Salvo que alguna parte ya lo haya invocado, pero si no, no puede traer otros hechos que no estén en el expediente. Siempre se dice, lo que está afuera del expediente no existe. Y los hechos para que estén en los expedientes tienen que estar probados. O sea, lo que no hay una prueba en el expediente, afuera. Entonces ahí la Corte está limitada a los hechos que ya estaban abajo. Ahí la trampita es que le podés dar más relevancia a un hecho que a otro. Y ahí sí empiezan las teorías de interpretación, porque vos ahí vas a decir por qué te parece más importante que el tipo pasó en rojo, o te parece más importante que era una ambulancia, o te parece más importante la velocidad a la que iba. O sea, los hechos ya están, pero vos los jerarquizás, si se quiere. Vamos al derecho. El derecho también está. El derecho también está. Lo invocan las partes. Ahí la Corte no tiene nada que hacer. ¿Cuál es la trampita? Que por el mandato de preservar la supremacía constitucional, lo que vimos la otra clase es que la Corte de oficio puede analizar una inconstitucionalidad. Con lo cual te mete la Constitución por la ventana, aunque vos no lo hayas dicho, y con la Constitución entran los tratados. Entonces, bueno, hay una forma como salirse del corset que te viene trayendo el expediente. Ahora, incluso sin hacer eso y abocándose al derecho que las partes invocaron, hay que darle un sentido a las normas. Las normas no hablan por sí solas y el sentido puede cambiar, lo ha dicho la Corte incluso con el paso del tiempo. Yo tengo la misma frase en el Código Penal, lo analizo de una manera hace 30, 40, 50, 100 años y hoy lo voy a analizar de otra manera. Porque cambia todo el contexto. Entonces el contexto me significa, me resignifica la norma. Pero eso lo hago a partir de criterios de interpretación. ¿Sí? ¿Por qué ahora utilizo un criterio sistémico? ¿Por qué me interesa la realidad? ¿Por qué me interesa ver, no sé, a veces la Corte va a, como lo del DNU de ayer, va a estadísticas, a números, va a qué dice la OMS. Bueno, explícame por qué usás un criterio X para interpretar el derecho que ya estaba en la causa. Entonces, con el mismo derecho, los mismos hechos, la Corte es maleable. Lo único que pide ahí Gargarella es, bueno, dame una explicación. Un ejemplo de esto es el comienzo de la existencia, lo que era antes y lo que es ahora con la fecundación in vitro y todos esos temas.
la existencia humana, digamos. Sí, en el Código Civil. Sí, bien. Bueno, pero si vos tenés un cambio normativo es más fácil. El tema es cuando no tenés un cambio normativo. Cuando la norma permanece igual, lo que cambia es todo lo que está alrededor y digamos, cambia la sociedad y eso te lleva a que mires con otros ojos a la norma. Esa es la clave. Bien, ¿qué más del trabajo? ¿Algo más? Amelia, ¿estamos más o menos? Sí, lo entendí ahora. Lo traté de relacionar con lo del libro también, pero sí. Bien. Me sirvió, profesor. Muchas gracias. Nada, para eso estamos. Bueno, ¿algo más? Son 11:30, hoy terminamos un ratito antes. No sé si quedó algo colgado, pendiente. Si no es así, les voy a pedir un minuto, que voy a buscar un libro y vengo. No se me vayan, ¿eh? Voy a frenar esto un segundo. Ahí está, grabando. Bien, están ahí, no se me fueron. ¿No? ¿Por qué mal acostumbrado? Y porque leer genera placer estético al que escucha. Y bueno, otro día podría pedir que los alumnos elijan una lectura. Yo me ofrezco. Bueno, arrancamos la semana que viene con Rosana. Yo también, profe, la literatura. No, pero si usted quiere fomentar la lectura, nos tiene que pasar la posta. Bueno, les pasamos la posta en este preciso momento. Me avisan en la semana por privado lo que quieren leer y hacemos así. Me encantó. Claro, bien. Así chequea. Sí, profe, le paso. ¿Leen? Galeano. Ay, me encanta ese libro. Galeano. Sí, Los hermoso. hijos de los días. Libro. ¿De dónde era Galeano? De Uruguay. Bien. Uruguayo. Libro del año 2000. No, original. 2012. ¿2012 o es la reimpresión? Bueno, parece que 2012. Sí, uruguayo. ¿Quién está ahí arriba? Es un pintor ecuatoriano que se llama Guayasamín. Si no lo conocen, se los recomiendo. Guayasamín. Bien, así que hoy estamos con los hermanos latinoamericanos. Bien, este libro tiene un escrito, es un escrito cortito, uno por día, y voy a leer el del 1 de mayo, ¿sí? Que fue este sábado, Día de los Trabajadores. Levante la mano los trabajadores y trabajadoras aquí presentes. Bien. Ahora los vagos que no laburan. Bien. No, profesor, todos trabajan en la casa también, los que no sean asalariados, hacer la comida, la cena, atender los chicos, todos trabajamos. Un profesor. Es un trabajo no redituable. En Argentina todavía las amas de casa, digamos, a la que no trabaja por hora y trabaja en su casa, todavía los maridos no nos dan el subsidio. Bien. Un profesor decía que estudiar era trabajar por nuestro futuro. Ah, muy bien, me gustó. Lo maté Bien. con esta frase. Dice así. Día de los Trabajadores, mayo 1. Tecnología del vuelo compartido. El primer pato que levanta vuelo abre paso al segundo, que despeja el camino al tercero. Y la energía del tercero alza al cuarto, que ayuda al quinto. Y el impulso del quinto empuja al sexto, que presta viento al séptimo. Cuando se cansa, el pato que hace punta baja a la cola de la bandada y deja su lugar a otro, que sube al vértice de esa V que los patos dibujan en el aire. ¿Vieron que van uno adelante?
todos se van turnando atrás y adelante. Y ninguno se cree super pato al volar adelante, ni subpato por marchar atrás. Señoras y señores, nos vemos la clase que viene. Chao, profe, gracias. Que anden bien. Chao, Feliz Día del Trabajador y de la Trabajadora con unos días de reposo. Gracias, profe. Igualmente. Adiós. Igualmente, profesor.